A comienzos del siglo XX, los lectores de habla inglesa, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, que adquirían revistas populares y periódicos ilustrados, empezaron a notar una atmósfera radicalmente distinta a la de la ficción anglosajona dominante. Esas historias no transcurrían entre la densa niebla de Londres ni se desarrollaban en Nueva York. El escenario de estos crímenes era Viena, la capital del Imperio austrohúngaro. Viena, a finales del siglo XIX y comienzos del XX, era un territorio con variadas contradicciones. Era una metrópoli que intentaba conservar el esplendor aristocrático de la dinastía de los Habsburgo, mientras las fuerzas de la modernidad y la industrialización alteraban los cimientos de la vida urbana. Por sus avenidas circulaban aristócratas con títulos de gran antigüedad, funcionarios imperiales, militares de uniforme, artistas de vanguardia, periodistas y comerciantes adinerados procedentes de todos los rincones del imperio. Bajo una refinada superficie de valses, óperas y cafés literarios, la ciudad escondía una creciente inquietud social. Al mismo tiempo que florecía el lujo burgués, crecían también los periódicos de sucesos, la fascinación popular por las crónicas criminales, los debates científicos sobre la criminología moderna y las nuevas teorías sobre los abismos de la mente humana. El escenario propicio para el desarrollo de una nueva narrativa. Aquellos relatos criminales que cautivaban al público internacional habían sido escritos por Auguste Groner, una autora considerada la primera escritora de novelas policíacas de Austria y una de las pioneras fundamentales del género criminal en lengua alemana. Para comprender el trasfondo de sus historias es necesario ahondar en sus orígenes biográficos. Nació en Viena en el año 1850 con el nombre de August Kopalik. Durante el periodo de consolidación del Imperio austrohúngaro bajo el emperador Francisco José I. Su padre trabajaba como funcionario de cuentas de la administración, una profesión ligada a la extensa maquinaria burocrática imperial que caracterizaba el día a día vienés del siglo XIX. La familia Kopalik pertenecía a una clase media culta, vinculada al mundo académico y artístico. Este ambiente tuvo una influencia decisiva en la formación intelectual de la joven Auguste. Su hermano, Franz Kopalik, desarrolló una carrera destacada como pintor y profesor de arte en la capital, mientras que su otro hermano, Joseph Kopalik, se convirtió en teólogo e historiador eclesiástico. La presencia constante de intereses artísticos, históricos y académicos dentro del hogar hizo que August creciera en un entorno donde la educación, el rigor intelectual y la cultura escrita tenían un valor central. Durante su primera juventud, Auguste mostró talento y un gran interés por la música, llegando a plantearse una carrera profesional como cantante de ópera en una ciudad considerada entonces el epicentro musical de Europa. Sin embargo, las convenciones de la época terminaron imponiéndose, así que finalmente orientó su formación hacia la enseñanza y las artes plásticas, cursando estudios de dibujo y pedagogía en una época en la que las posibilidades profesionales para las mujeres se encontraban drásticamente limitadas. Para muchas mujeres de clase media del siglo XIX, profesiones como la docencia elemental
constituían prácticamente la única vía aceptada para alcanzar independencia económica e intelectual. La universidad seguía siendo un territorio exclusivo de los hombres, y la participación femenina en la esfera pública estaba fuertemente restringida por las leyes y las costumbres. Así, en 1876, Auguste Kopalik comenzó a trabajar como maestra de escuela primaria en Viena, profesión en la que permaneció durante casi 3 décadas, hasta su jubilación formal en 1905. La educación elemental en la capital imperial estaba marcada por una estricta disciplina administrativa, programas educativos rígidos dictados por el Estado y una vigilancia constante del comportamiento tanto de los alumnos como de los docentes. Las maestras debían mantener una reputación moral impecable y llevar una vida ordenada. Para no poner en riesgo su empleo ni contravenir las normas de la administración, Auguste escribió sus primeras obras en su tiempo libre bajo el amparo de diversos seudónimos, como Olaf Björnsson o Metis. Inició su trayectoria literaria colaborando en periódicos locales y revistas familiares, publicando literatura juvenil, cuentos y ficción histórica antes de dedicarse al género criminal. Su experiencia directa en la enseñanza y su contacto diario con la vida urbana vienesa influyeron notablemente en las características de su obra de madurez. De ahí nació su atención al detalle, su interés por la conducta humana, la disección precisa de las diferencias de clase y su comprensión de la importancia de la apariencia pública dentro de la sociedad burguesa. Un año crucial en su biografía fue en 1879, cuando contrajo matrimonio con Richard Groner, periodista, lexicógrafo y funcionario de los ferrocarriles imperiales. Este enlace vinculó directamente a Auguste con uno de los sectores tecnológicos más transformadores del siglo XIX, la expansión y el control de la red ferroviaria. En aquellas décadas, el ferrocarril formaba parte de una transformación mucho más amplia relacionada con la industrialización, la aceleración de las comunicaciones y la integración económica de los territorios europeos. El Imperio austrohúngaro dependía de las redes ferroviarias para conectar provincias alejadas entre sí y mantener cohesionada una estructura política inmensa formada por múltiples lenguas, etnias y nacionalidades. Los trenes modificaron la experiencia cotidiana del tiempo y de la distancia. Viajes que antes requerían semanas de penurias, ahora se realizaban en pocas horas. Así, las estaciones de tren se transformaron en centros urbanos transitados constantemente por viajeros, correo y mercancías. La industria editorial se benefició directamente de esa transformación. Gracias al ferrocarril, los periódicos, las revistas y los libros se distribuían con rapidez entre distintas regiones y países. Las novelas, publicadas por entregas, alcanzaban mercados cada vez más amplios, y la literatura popular comenzó a circular internacionalmente con una velocidad desconocida hasta entonces. Ese contexto explica cómo la ficción detectivesca se convirtió en un fenómeno transnacional entre finales del siglo XIX y comienzos del XX. Historias escritas en París, Londres, Viena o Nueva York eran traducidas, reeditadas y leídas por públicos muy distintos en cuestión de meses.
Para tratar de comprender por qué August Groner decidió dar vida a su célebre detective, Joseph Muller, es necesario observar, entre otras motivaciones que obviamente se desconocen, la transformación demográfica que sufría Viena a finales del siglo XIX. La capital austríaca experimentó una reorganización urbana radical, convirtiéndose en una gran metrópoli donde convivían personas procedentes de todos los territorios del imperio. Checos, polacos, húngaros, eslovenos y rumanos compartían el espacio urbano con la población germánica. Este crecimiento dio origen a un fenómeno sociológico fundamental para el género policíaco: el anonimato de la multitud urbana. En las comunidades tradicionales de los pueblos rurales, el culpable de un delito era fácil de señalar. En la gran metrópoli de Viena, cualquiera podía cometer un crimen y desaparecer entre la masa anónima de las avenidas. La figura del detective se volvió, por tanto, una necesidad literaria para restablecer el orden. Si se repasa la cronología exacta de los contemporáneos del género, se descubre un dato histórico significativo. El género detectivesco fue fundado oficialmente en los Estados Unidos por Edgar Allan Poe en 1841 con el relato Los crímenes de la calle Morgue. En la década de 1860, Wilkie Collins perfeccionó la novela de sensación en Inglaterra y en 1878 la escritora Anna Katharine Green publicó El caso Leavenworth, considerada la primera novela larga de misterio escrita por una mujer, y que pueden encontrar en formato audiolibro en el enlace del primer comentario del vídeo Anna Katharine Green. Cuando Sir Arthur Conan Doyle creó a Sherlock Holmes en 1887 con la publicación de Estudio en Escarlata, sus relatos tardaron unos años en llegar al ámbito germánico, ya que las aventuras de Holmes no se traducirán oficialmente al alemán hasta el año 1894. Esto significa que cuando el detective Joseph Muller de August Groner hizo su primera aparición en Viena en el año 1890 con la novela El secreto de la noche de fin de año, Sherlock Holmes todavía no era una figura popular ni conocida en Europa Central. August Groner estableció y consolidó su propio modelo de investigación criminal años antes de que la influencia de Baker Street dominara el mercado editorial europeo. Las diferencias conceptuales entre ambos investigadores son notables. Sherlock Holmes era un detective consultor privado, un genio definido por su excentricidad intelectual, que operaba al margen de las instituciones oficiales y guiado por una frialdad racional absoluta. Joseph Muller, el personaje de Groner, compartía con Holmes la condición de ser un investigador privado, pero sus motivaciones eran distintas. En su juventud, Muller había sido víctima de un error judicial que lo llevó injustamente a prisión, lo que provocó su expulsión del cuerpo oficial de la policía. A pesar de este estigma, Muller no guardaba rencor hacia las instituciones. Al contrario, representaba una figura respetuosa con la administración pública, la ley y el orden del Estado. El detective de Viena buscaba cooperar con la densa burocracia imperial, un rasgo lógico dentro del contexto del Imperio austrohúngaro, una estructura política
donde la autoridad administrativa intervenía en los aspectos cotidianos de los ciudadanos. Asimismo, los métodos de investigación de Joseph Muller se alejaban de las demostraciones espectaculares de la genialidad deductiva de Sherlock Holmes. El detective vienés basaba su éxito en la observación psicológica minuciosa, el conocimiento del comportamiento humano y una profunda empatía hacia el sufrimiento de los sospechosos y las víctimas. Muller se caracterizaba por su apariencia humilde, su discreción y su capacidad para pasar desapercibido mientras reunía pistas de forma paciente. Títulos de su bibliografía, como El caso de la bala de oro y La lámpara que se apagó, demuestran que buena parte de su obra se desarrolla en despachos solemnes, lujosas mansiones, casas parroquiales acomodadas o salones de la alta burguesía vienesa. Los barrios pobres de la capital, los pequeños comercios, las pensiones o las viviendas hacinadas aparecen de forma periférica o instrumental, funcionando como escenarios de paso para que el detective interrogue a un testigo antes de regresar al centro de la ciudad a resolver el misterio. El hecho de que sus novelas policíacas mantuvieran un tono clásico y burgués no significa que la autora careciera de conciencia social. Al contrario, el compromiso político de August Groner se desplegaba en su vida civil privada. Groner estuvo vinculada al nacimiento del movimiento feminista burgués temprano en Austria y mantuvo una estrecha amistad con la activista Auguste Fickert. Su militancia a favor de los derechos de las mujeres era firme. Groner llegó a romper de forma pública con prestigiosas asociaciones artísticas vienesas cuando estas organizaciones se negaron a conceder el derecho al voto a las mujeres creadoras. Este idealismo personal se filtra en sus páginas de manera sutil. A diferencia de la aproximación puramente racional de otros investigadores de la ficción de la época, el detective creado por Groner, el singular Joseph Muller, muestra una implicación emocional, una compasión genuina hacia los vulnerables y una búsqueda de la justicia moral por encima de la rigidez del Código Penal. El éxito internacional de la obra de Groner fue posible gracias al trabajo de la periodista y traductora estadounidense Grace Isabel Colbron. En las primeras décadas del siglo XX, Colbron descubrió el potencial de las aventuras de Joseph Muller y realizó traducciones al inglés adaptadas al gusto del público anglosajón. En un panorama editorial dominado por el auge del folletín, las revistas de masas y las novelas por entregas impresas en formatos económicos, las traducciones funcionaban como el auténtico motor de la industria. Gracias a este puente lingüístico tendido por Colbron, el detective de Viena desembarcó en los kioscos de los Estados Unidos, cosechando a comienzos del siglo XX una fama y unos niveles de ventas masivos. August Groner falleció en Viena en el año 1929. Tras el fin de la Primera Guerra Mundial y el colapso del Imperio Austrohúngaro, el mapa de Europa cambió y el olvido afectó a gran parte de la literatura popular de la Belle Époque, sumergiendo el nombre de Groner en un largo silencio editorial. Su huella perdura hoy de forma oficial a través del prestigioso premio literario Golden August, el Auguste de Oro. Este galardón es otorgado cada 3 años
por la Asociación Internacional de Literatura Criminal escrita por mujeres. El premio tiene como objetivo honrar la excelencia y la aportación de las mujeres dentro del campo de la literatura de misterio y el género policial contemporáneo. August Groner no se limitó a diseñar rompecabezas de salón para entretener a la burguesía de los Habsburgo. Utilizó las herramientas propias de su tiempo, el auge del ferrocarril, la expansión de la prensa de masas y los códigos del relato criminal como un espejo para examinar las contradicciones de una sociedad imperial que caminaba hacia la modernidad. Su obra demuestra que el crimen, al igual que el anhelo de justicia, constituye un lenguaje universal. Si desea profundizar en estos misterios y analizar el método de Joseph Müller, el audiolibro completo de El caso del charco de sangre en el despacho del párroco se encuentra disponible de forma totalmente gratuita y sin anuncios. Podrá acceder al enlace directo tanto en la descripción de este vídeo como en el primer comentario fijado. Le invito a suscribirse para continuar descubriendo estas aportaciones fundamentales a la historia de la literatura criminal.